Creo que el más importante de los referentes que he tenido ha sido Además Batista. Es un director de arte brasilero, ilustrador, que ahora vive en Los Ángeles, tiene su estudio de ilustración y animación y un montón de cosas. Es una de las personas que maneja y domina el color de una manera increíble. Creo que eso es algo que caracteriza mucho al arte o al diseño en sí en Brasil, el tratamiento del color. Y de hecho, el que haya trabajado inicialmente, me imagino, con sus proyectos personales y luego para marcas grandes, obviamente le abre el camino a seguir trabajando para otras marcas grandes. ¿Y por qué lo pongo de ejemplo a él primero? Porque obviamente su estilo es vectorial, que es básicamente lo que vamos a hacer en Illustrator, o lo que hacemos en Illustrator, es como el paso correcto a cómo se debe utilizar la pluma, a cómo se trabaja el color, y eso es algo muy, muy chévere de admirar, ¿no? Cómo puedes lograr esos efectos de hielo, esos degradados, y todo eso lo vamos a poder ir viendo. Dentro de todas sus chambas, hay una que me gusta en particular, que es esta de acá, la de Temba y Fotolia, y les voy a poner este videito. Son 6 min Olá, sou Ademos Batista e vou te mostrar o que vale la pena. que eu fiz para o projeto TEM da Fotolia. Gosto de Mac, Apple. Uso muito Illustrator e Photoshop. Eu acho que o meu trabalho é bem feliz. Traz felicidade, é bem colorido e com cores fortes. Acho que a motivação pela escolha tem a ver com a minha cultura. E também tenho facilidade. Disculpen, ahí, confírmame si es que están viendo la pantalla, porque yo estoy mostrando y no sé si se llegó a ver. ¿Me confirman, por favor? Ya, bacán, bacán. Entonces, voy a poner. Para combinar cores. Eu acho que com uma direção definida é mais rápido o trabalho. Já sei o que fazer e com minha experiência vou direto no que funciona. Mas quando tenho carta branca, eu acho que as peças viram peças de arte, porque eu faço o que eu quero. Meu trabalho tem cores muito fortes, inclusive o fundo, muitas vezes. Então eu preciso de técnicas de esfumaçado, degradê, para deixar mais fácil de entender as minhas imagens, o que vem primeiro e tal. Eu sou das antigas, não uso muitos efeitos, faço tudo meio que na mão, inclusive esfumaçado. Uso brushes também, gosto muito de Photoshop e Illustrator. Uma coisa que eu faço para facilitar é manter uma biblioteca de elementos. Conforme eu vou fazendo os trabalhos, facilita bastante minha vida. Eu acho que o trabalho é criar novas realidades, fazer as pessoas acreditarem que a imagem é real, uma situação real. Independente de ser uma ilustração, uma fotografia, aquela imagem está acontecendo de verdade. Então, eu tento encaixar tudo como se estivesse no mesmo plano, tipografia, ilustração, as fotos, como se interagissem entre elas. Sempre tento melhorar, sempre tento aprender novas coisas, algo que possa fazer o trabalho mais fácil. Uma coisa que vai acrescentar e renovar meu estilo. Acho importante sempre aprender. Quando comecei a fazer a imagem do Projeto 10 da Fotolia, eu não sabia muito o que fazer. Com carta branca na mão, eu tinha qualquer possibilidade para seguir. Então comecei a procurar imagens no site e achei essa menina, com bastante energia, posando como se fosse um X. Ahí les voy a ir contando un poquito. Fotolia es un banco de fotos por internet, obviamente, para que compres tus imágenes y todo esto. ¿Y qué es lo que hace? Y este es un proyecto de hace años. Genera una convocatoria, literal, elección a dedo, de 10 artistas gráficos a nivel mundial, y lo escogen además, y les dan carta libre para que escojan ciertas imágenes, y con esas tienen que empezar a componer. Entonces, este es un proceso súper chévere, porque lo que él empieza a trabajar es crear una especie de montaje en base a la imagen de esta chica, le va a poner un casco, y lo que hace es integrarle todo el fondo, toda la composición en Illustrator,
que es lo que estamos empezando a descubrir, y luego lo va a llevar a integrar con el Photoshop. Esa mezcla es súper rica en el acabado, en el color, en verdad es súper chévere. El proceso que destaco bastante de esto es que es una persona apasionada por lo que hace. Como él mismo dice, como que el manejo del color, los contrastes, quizás no necesita muchos degradados porque él mismo los va generando con los tonos que va utilizando, ¿no? Entonces, nada, por ejemplo, también para integrarlo prefieren no usar sombras blancas o luces blancas, sino algunas amarillas. Esto también vamos a poder hacerlo luego con herramientas de fusión, y al final el resultado es esto. Somente em vetor não funciona. Obrigado por ter assistido. Es una bestia, la rompe. Les voy a dejar acá por el chat el link de cada video que les voy a ir mostrando, porque es chévere que empiecen a investigar fuera de lo que estemos haciendo, a personas que en verdad les motive a decir, maña, qué paja esto, yo también puedo hacerlo, o pucha, se ve tan complicado, pero cuando ya vas entendiendo un poco a poco el programa, dices, oh, no era tan yuca, ¿no? O sea, porque es la verdad, hay cosas técnicas, pero lo paja es la forma en la que piensa, es el criterio que él tiene sobre el color. O sea, el manejo del color es espectacular, así no hay otra palabra. Así súper fan ya, pero es la verdad. Entonces, ese es además Batista para mí, uno de los mejores. Y si llevamos por otro lado, tenemos desde Colombia a Catalina Estrada. Catalina Estrada es otra bestia, pero en el sentido de los degradados, las tramas, las texturas, cómo va formando módulos y componiendo, ¿no? De hecho, ya va por una onda entre natural, animales y todo esto. Y es súper paja, y lo que destaco bastante es la aplicación a productos. O sea, vieron las colecciones de moda que tienes, es súper lindo. Y cuando ven las formas, entienden que es esta forma repetida, modulada, y empiezan a darse cuenta que no es complicado de hacerlo, pero el llegar a eso es el chiste, ¿no? Eso es como que, yo puedo hacer esto y podría tranquilamente producir este tipo de productos si es que me interesara eso, ¿no? Y Wallpaper tiene, no sé, los tigres. Ella sí maneja más el tema del degradado y estas cosas. Y nada, su trabajo es súper lindo, súper de moda. Lo voy a dejar acá y le voy a poner por acá. Creo que también tiene su curso en doméstica. Nada, ahí la van a poder encontrar en YouTube. Hay un montón de videos de ella, así que súper recomendado para ver. La mayor parte de mi vida en Colombia, en Medellín. Yo en este momento, lo que te contaba, trabajo con mis proyectos de arte personales, que son como mis pinturas. Es un trabajo mucho más personal, que son cosas. Y salieron, sobre todo cuando yo me vine a vivir acá, que es una ciudad hermosa. Es súper chévere. Les voy a dejar este video también. Entonces, ellos son dos como de los referentes más fuertes que puedo tener en cuanto a ilustración en vectores, ¿ya? Y eso sería chévere que ustedes investiguen o vayan viendo, vayan descubriendo quiénes los inspiran, ¿no? Por ejemplo, no sé,
En Perú hay un montón de ilustradores vectoriales super capos. Por ejemplo, está Nidea, que tiene igual también su marca independiente, todo esto, pero el trabajo que él hace, bueno, él no lo hace en Illustrator, él utiliza Corel, que es la otra versión tipo del programa, que también es vectorial, pero sus acabados, su calidad de gráfica es súper, súper chévere. ¿Quién más? Bueno, el clásico era Sherman. En el norte, por ejemplo, en Chiclayo está Luis Iván, Rumiche, allá Ángel Alejandro también en Trujillo. No sé, no sé, Masaki Gaja, Ilustronauta, hay un montón de gente que ha estado. Ilustronauta no tanto, porque es más Photoshop, pero hay otros que sí. Y eso es bonito ir encontrando quiénes son como, y qué los diferencia, ¿no? Qué pueden ir rescatando o escarbando de cada uno de ellos. ¿Ya? Eso era como para arrancar y un poco compartir esa pasión de esta gente pro, porque es bueno. Y ahora vamos a un poco a recapitular lo que hicimos la clase pasada. Ya justo acá tengo el archivo de lo que estuvimos viendo. Y lo que vamos a hacer es, nada. ¿Alguien, ya llegaron a instalarse los programas, todo eso, ya lo tienen para poder comenzar a ir viendo su proceso? O sea, si ya cuentan con la compu con el software. Mira, no, todavía. Bueno, ya. Ya, chévere. Hay que tratar de tener el programa porque yo les puedo ir explicando las herramientas y esto, pero se les va a complicar si no lo practican a la par. Porque o sea, es que es bien de práctica esto, ¿no? No es complejo, pero es de mucha práctica y estar ahí dándole formas. Pero bueno, vamos a recapitular un poquito lo de la clase pasada, que básicamente era las herramientas de selección, cómo deformar, cómo distorsionar, cómo seleccionar en grupos, cómo modificar quizás algunas propiedades pequeñas como color. Bueno, herramientas de construcción todavía no vamos a ver porque eso no. Después. Y bueno, y la plumita, ¿no? Cómo modificamos estas cosas. Esto lo vamos a hacer al toque. Como les había dicho, y se los voy a dejar acá ahora sí. M cuadrado L. Esto les tenía que haber pasado, sorry. Creo que esto es lo... Bueno, me falta la... Blanco. Igual así. Ese lazo y...
Bonita. Y sueño guerrero. Ahorita mágico. Sueño. No sé. Todos estos controles que les les estoy anotando ahorita es para, porque es como lo que se deberían aprender literal de memoria. Es copiar igual, hay algunos comandos que ya son como intuitivos, ¿no? Control C obviamente es copiar, Control V es igual pegar. Algo distinto quizás es el Control F, que es pegar, pero en el mismo lugar. Para convertir un objeto, una forma en objeto, es control más O. Sí. Es convertir objeto. ¿Qué más? Control más Y. Igual. Líneas. Control. Y otro más, ¿cuál puede servir? A ver. Esta es la lista de comandos que les va a servir bastante, ¿ya? Vamos a arrancar primero con V, que es la de selección, ¿no? Presionan V, mueven el objeto A, la flechita blanca, ya saben que con esto pueden deformar yendo a las esquinas, a los nodos, la forma, ¿no? Q es la herramienta de selección, el lacito, que funciona combinado con la flechita blanca. Seleccionan con Q los nodos que quieren modificar, presionan A y mueven, y lo que cambia es el eje. Pero la herramienta, como les dije la vez pasada, la principal y por la cual el Illustrator o cualquier programa vectorial es importante es por la pluma. ¿Por qué? Porque esto nos permite construir formas de manera orgánica, donde nosotros tenemos el control y dominio absoluto, ¿no? Luego vamos obviamente a entrar a detalle con la plumita, porque habíamos como recién empezado a jugar un poquito con lo del tatuaje. Bueno, esto es propiedades, el gradient, que es la de acá. Seleccionan el objeto, presionan gradient y presionando G y clic van a cambiar la dirección hacia donde va la luz o la sombra. Ya, eso es.
El gotero, que es este de acá, que es con I, simplemente seleccionan el objeto del cual quieren sacar el color, y plin, lo sacan. ¿Ya? Y, bueno, pero este es, ¿cuánto es más Y? No, Y es la varita mágica, que es lo que también comentábamos, ¿no? De que si es que tienes varios objetos con las mismas propiedades, o por decir el mismo color, el mismo tono, vas a poder seleccionarlo simplemente con un clic. Selecciono Y en el centro de uno y ahora puedo mover y me va a seleccionar todos los que sean todos los que estén de la misma propiedad, ¿no? Entonces, para eso es Y o varita mágica, ¿no? ¿Por qué es importante esto de acá? El zoom, obviamente, porque a veces necesitamos acercarnos a un punto y empezar a modificar. Podemos hacerlo simplemente presionando Z y luego con el mouse acercarnos hacia adelante y eso va a crecer, o si simplemente alejas un poco el mouse o retrocedes y aleja, ¿no? También puede ser control más o control menos. Control 0 te vuelve a lienzo, pero no es tan importante. Casi todos, y eso van a ir dándose cuenta que casi todo lo trabajo o se trabaja fuera del lienzo y luego lo empiezas a acomodar. A menos que sea un arte ya para impresión o algo que sí lo tienes que trabajar ordenadito, ¿no? Ah, ya, chévere. Entonces, al menos ya tienes el Illustrator, eso es bueno. Bueno, vamos a ir avanzando primero con Illustrator y luego ya vamos pasando a Photoshop. Ya. Ahora, los comandos de Illustrator son distintos a los de Photoshop. Photoshop es otro mundo, es otra historia, es otra locura. En verdad, a veces parece mucho más fácil el Illustrator en cuanto a la menor cantidad de opciones que tienen, pero es como les digo, es otro mundo y otro lenguaje. Pero también juntos funcionan súper chévere. Algo que uno hace a veces, ¿no? Para construir de modo rápido es utilizar el control C, el control V, el control F. ¿Ya? Normalmente, y en mi caso particular, yo uso muchísimo el control C y el control F, más que el control V. ¿Por qué? En Illustrator, cuando tú usas el control C, estás copiando este objeto, ¿no? Ahí van a ver, acá yo estoy copiando esto, control C. Si yo presiono control V, lo copia en cualquier lugar. O sea, no necesariamente donde yo deseo. Yo quiero copiar y pegarlo en el mismo lugar, no sale. Entonces, no me es muy rentable en este caso el control V. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo el control F. Lo que hago es selecciono, control C, control F, estoy pegando en el mismo lugar. O sea, si ven, acá tengo la forma y yo lo muevo, pero ha pegado sobre el mismo punto, ¿no? Control C, control F, modifico el color para que vean la diferencia y ahora tengo 3 objetos en el mismo lugar, en el mismo eje. Eso ¿por qué es importante para mí en el proceso de construcción? ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver este ejercicio sencillo, el de la calaverita? Iba por eso. ¿Por qué? Por decir, yo tengo esta base. Tengo este plano intermedio, por así decirlo. Entonces, lo que yo voy a comenzar a hacer es trabajar en base a esta forma. Para ello, si es que yo modifico esto,
estoy perdiendo mi base y tendría que volver a construirlo nuevamente para poder volver a modificar. Entonces, es importante tener tu base original, luego copias, control F, y ya tienes tu copia, ¿no? Y lo que vas a hacer es empezar a construir o deformar o distorsionar o calar o ver lo que quieras hacer en base a la copia. Entonces yo, por ejemplo, acá con la plumita voy a hacer una contraforma. Selecciono, cierro, selecciono mi duplicado, borro así. Aquí ya tengo una forma, pero he mantenido mi base. Ahora igual selecciono mi base, control C, control F, hago una contraforma más. Gotero y ya tengo otro tono. Entonces, eso es en 2 pasos nada más, y tiene una construcción perfecta, una construcción limpia, que es lo que se busca, ¿no? Entonces, para eso sirve el control C, control F, para poder sacar y tener un duplicado de tu base, y en base a eso puedas trabajar y modificar los objetos de forma independiente. Y es independiente porque, por ejemplo, yo ya tengo esta forma, y si yo deseo seguir trabajando sobre esto, control C, control F, y me puedo acercar tan sencillo como irme a los nodos, voy con la flechita blanca y empiezo a moverlos, empiezo a mover los ejes o los puntos, y a esto yo le puedo, no sé, cambiar el color, y ya estoy distorsionando, moviendo, o de repente, no sé, quiero que esto tenga un poquito más de claridad y ya está. Entonces, básicamente te sirve para eso, ¿no? ¿Qué más les he puesto acá? Ah, ya. No sé si, cuando yo hago esto de control Y, esto es para ver tus líneas de construcción o si tienes puntos sueltos por ahí flotando, ¿ya? De este modo tú ves la construcción de tu objeto. Para entrar a eso simplemente es control Y o comando Y. Sí, comando Y. Y para salir igual control Y. ¿Ya? Entonces, ¿qué más les he puesto? Lo del control shift O, que es convertir una forma en objeto. ¿Qué es lo que vimos la vez pasada igual con el texto, ¿no? Por ejemplo, no sé, voy a poner esta nada más. Esta A como tal es una fuente y aún está de un modo editable, es una especie de apariencia. Cuando nosotros deseamos modificarlo, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que convertirlo en un objeto. Porque si ustedes ven acá, cuando yo presiono control Y, no me aparece esto como un objeto, me aparece negrito y puedo seguir editándolo. Pero, le voy a sacar un duplicado acá. Si a esto yo le pongo control shift O, lo estoy convirtiendo en un objeto y me comienzan a aparecer los nodos y los puntos para deformarlo. Y eso es lo que busco, ¿no? Por ejemplo, ahora está en control Y y puedo ver cuál es la construcción. Esto está en editable y esto está en curvas. Cuando ustedes escuchen el término, oh, pásame el archivo en curvas, les están diciendo pásame el archivo en un modo que no se pueda editar, o sea, que no pueda alguien tipear sobre lo que ustedes ya han mandado. Eso creo que es uno de los errores más comunes que sucede cuando uno empieza recién a mandar sus archivos a imprenta o a hacer artes, porque
nos equivocamos bastante a veces en eso y mandamos esto, y de repente le hemos puesto una tipografía especial y no la hemos adjuntado. Entonces, como que cuando llega la imprenta se distorsionó todo, pero si esa tipografía especial la mandamos en curva, no pasa absolutamente nada. Ahora, este objeto, que era una letra, era una especie de apariencia, ya lo podemos modificar. Ya podemos, por ejemplo, ¿no? Yo pongo la flechita blanca y se van a dar cuenta que cuando yo me acerco a la forma, me aparecen estas como bolitas blancas, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Es como empezar a curvar la forma. O sea, empieza a distorsionarla, pero de una forma boleada, ¿no? Es como para no tener los ángulos rectos, nada más. Puede ser de modo exterior como de modo interior. Entonces, por ahí, para eso puede servir. Pero vamos a distorsionarlo de diferentes maneras. ¿Ya? Por ejemplo, si yo agarro y tengo esta A, pero me dice, oye, pero no me gusta que tenga el huequito, el ojo de la fuente. Entonces no hay problema. Van, presionan flechita blanca y con el borrar del teclado, lo borran. Si ven, ya no está, ya desapareció. Ahora esto podríamos hacer lo siguiente. Presionamos Q, seleccionamos estos dos de acá y los empezamos a bajar, ¿no? Para algunas marcas, ya empezamos a como que encontrarle utilidad, ¿no? Estamos pasando de una fuente a un objeto, a una forma, como que ya puede empezar a transmitir algo por ahí, no sé. De ahí esto ya lo podemos deformar, distorsionar, ya podemos hacer lo que queremos con el objeto, ¿no? Hasta ahí, profe, si tienen alguna duda, pregunta, o estoy avanzando muy rápido, cuéntenme, chicos, por favor. No, todo bien. Bueno, seguimos avanzando entonces, si no hay preguntas. Ya. Otras cosas otro shortcut que les va a servir es el comando R o control R, que es la barrita esta de las reglas, ¿no? ¿Para qué sirven las reglas? Obviamente para tener una orientación o medida de nuestro lienzo, que en este caso es esto, ¿no? Lo voy a limpiar. Un poquito. A ver, si se dan cuenta, este es nuestra mesa de trabajo, ¿no? Que ese es el nombre real del lienzo, mesa de trabajo. Cuando uno presiona Control R, te va a salir esta barra, ¿no? Como especie de regla normal. Pero dándole clic derecho, sobre la regla, lo que nos aparece son estas ciertas opciones, que son medidas, ¿no? O herramientas de medición. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer con eso? Es modificarlo y definir sobre cuál deseamos trabajar. Si queremos trabajar en centímetros, milímetros, yardas, pies, píxeles y ta. Entonces, en centímetros está bien. Ahora, ¿para qué más nos puede servir esto? Para sacar líneas guías, por ejemplo. ¿Y para qué son las benditas líneas guías? Vamos a hacer esto. Yo tengo una forma acá, ¿no? Y
y lo que deseo es agregarle una línea guía. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente presionando clic sobre la regla y arrastrando hacia nuestro objeto, ¿no? O simplemente sobre el lienzo, ya nos aparece la línea guía. Y esto es más que todo para alinear o ordenarnos, ¿no? Ahora, las líneas guías salen en la posición desde donde uno la arrastra, ¿no? Ya sea desde arriba te va a salir horizontal, y así es desde el lado te va a salir vertical. Pero también podríamos simplemente arrastrar, presionar Alt, y con esto avanza más rápido. Entonces, esto es un poco para ordenarse, ¿no? Es como para hacer una ayuda visual, porque esta línea, por más que figure ahí, no es un objeto, no lo podemos convertir en objeto, porque simplemente es una guía. Entonces, es bueno considerarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a hacer, no sé, ¿cuánto tiene esto? Nuestro lienzo tiene 27.94 por 21.59. Entonces, ¿qué pasa si tenemos que mandar un archivo a imprenta y nos piden que le demos un poquito más de espaciado, o un poquito menos? Podemos construir de maneras así medias raras una formita que nos ayude a mantener la misma distancia para todos los lados. Y si le pongo las líneas guías, ya está. Puedo borrarme los objetos y me quedo con las líneas guías. Estas líneas guías las puedo bloquear. A eso no les había notado. Para bloquear cosas, control 2. Bloquear, control. Para bloquear algunas cosas, como por ejemplo nuestras líneas guías, que solo las queremos visualizar y que no nos estorben a la hora de trabajar, solo las seleccionamos y le ponemos control 2, comando 2, y ya están bloqueadas. Entonces, cualquier objeto que yo ponga no me va a interferir, no me va a molestar. Entonces, eso sirve bastante. ¿Ya? Y por ejemplo, ahorita están bloqueadas, entonces, si yo deseo desbloquearla, control Alt 2, y ya puedo moverlas, o si quiero borrarlas, simplemente las borro. Ahora, si es que le salen muchas guías y no saben cómo sacarlas, van a ver guías y ponen acá, borrar guías. Y ahí van a borrar todos. Ya, eso les va a servir. Teníamos esto. Desplazamiento. Ya. Esto es básicamente con lo... bueno, me faltó vamos a seguir mejor con cada una de estas finales. Para crear textos, con control más T, ¿qué es lo que hacen? Llaman a la caja de texto. Esta cajita de acá, donde les va a aparecer las opciones para modificar textos, cambiar fuentes, todo eso lo vamos a ver después. Pero
es importante que más o menos ya lo tengan mapeado de qué va eso. Ahora, si ustedes simplemente quieren crear un texto, presionan T, dan un clic sobre el espacio de trabajo y ya pueden poner. Si desean crear una caja de texto, presionan T y arrastran y ahí van a tener la forma, ¿no? Entonces, esto lo vamos a poner acá. ¿Sí? Ahora con estas las herramientas un poquito explicadas, díganme porfa si tienen dudas o si se está entendiendo esto para poder empezar a pasar a hacer los ejercicios con la plumita, por favor. Igual ahorita les voy a pasar el pantallazo de una vez de esto para que lo tengan. No se puede, bueno. Ahorita se los mando al grupo de WhatsApp. ¿Qué ha pasado? ¿Qué alguien está gritando ahí? Ahora sí. Ya, ahora sí. Ya. Se los acabo de pasar igual al chat al grupo de WhatsApp para que puedan tenerlo a la mano. Creo que les va a servir bastante. Es importante eso. Y ahora sí vamos a pasar a la plumita. Ya. Ya, yo les había comentado o les había también pedido en verdad que busquen imágenes de tatuajes. ¿Por qué es importante? Porque es como la base para empezar a dominar la herramienta del pen tool, de la plumita. Ya, es como empezar a entender la curva o la línea. A partir de eso es lo básico, ¿no? Como con esto vamos a arrancar todo. Entonces, nada, vamos a volverlo a hacer porque es medio pesado al comienzo, pero luego se van a ir acostumbrando. ¿Cómo funciona? Simplemente marcamos siempre un punto de inicio. Vamos a marcar, dependiendo de nuestra forma o lo que querramos conseguir. Mi punto de inicio, por ejemplo, yo sé que si marco mi segundo punto a esta altura y estiro mi vector, voy a obtener la forma que deseo, ¿no? Pero lo que estoy haciendo ahí es no soltar el clic, ¿ya? ¿Por qué? Porque de este modo, a la hora que yo presiono Alt, voy a volver a poder redirigir hacia dónde es mi siguiente destino. Entonces, marco acá. Y ahora voy a marcar mi otro destino, que es el punto de origen. Arrastro el cursor sin soltar el clic y listo. Vuelvo a hacerlo. Marco un punto de origen, marco mi siguiente punto, arrastro el mouse con el clic, presiono Alt, arrastro sin soltar todavía el clic, presiono, va para el siguiente punto,
arrastro un poquito para que la curva se adapte a la forma y suelto. Y ahora voy por acá, ¿no? Marco mi primer punto, arrastro, suelto, arrastro, ya estoy seguro, suelto, marco mi otro punto, arrastro, presiono Alt, regreso, presiono Alt, regreso por acá. Y así le tengo que terminar de dar la vuelta al objeto. Entonces, nada, es eso. Es ir practicando. Luego, por ejemplo, ¿no? Acá tengo que volver a regresar. Marco el otro punto. Arrastro que se adapte a la forma. Marco el otro punto. Suelto. Marco el otro punto. Suelto. Y finalmente regreso a mi punto de origen, ¿no? Igual acá. Marco mi punto, marco el otro, arrastro, clic, arrastro sin soltar el clic. Y ya. Entonces ahí ya tengo lo del tatuaje ya redibujado al toque, ¿no? Hasta ahí, chicos, si tienen preguntas. O sea, esta parte es media densa porque en verdad deberían ya ir viéndolo, no sé, ya ir practicando. Igual, porfa, pregúntenme si es que, bueno, si no les da confianza todavía el preguntarlo por el grupo, pregúntenmelo al interno después, pero no se queden con la duda si es que no les sale, porque esto en verdad, esta es la parte como que aburrida, pero es la parte donde se origina todo, ¿no? O sea, acá es donde empezamos a trabajar en serio, ¿ya? Nada, una vez que tenemos esto, ya es empezar a jugar con las propiedades, ¿ya? De acá vamos a empezar a entrar un toque a temas de color, ya vamos a empezar a entrar a degradados, pero vamos a hacer ahorita un toque, un ejercicio de color, porque algo que les comentaba el otro día era eso, ¿no? Que a veces se nos hace más fácil trabajar con colores no en digital, sino en vivo, en humano, por así decirlo, que viéndolos o tratando de combinarlos en la computadora. Entonces, para eso vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Que es bien sencillo y bien tonto. No sé si ustedes han visto el círculo cromático, ¿ya? Esto. Esto es como una clase de fundamentos visuales. ¿Ya? Fundamentos visuales, parte de la carrera de diseño. ¿Qué es lo que nos dice o lo que nos enseña es a agrupar los colores y trabajarlos según sus propiedades? A mí me gusta bastante el trabajar de formas complementarias y opuestas. ¿Por qué? Por ejemplo, si tengo este azul, su opuesto, voy a ponerle color esto. Su opuesto sería este naranja, ¿no? Y el complementario de este naranja son estos de acá. Son estos dos. Si tengo, no sé, vamos a ver con otro. Este morado, su opuesto es el amarillo, pero sus complementarios van a ser estos de acá. Si tengo el verde de acá, el manzanilla,
Vuelve a hacer su opuesto, obviamente va a ser el rojito, y esto es naranja fuerte, y ya nos empieza a tirar un poquito para los morados, los vinos, así por ahí, como que ya empieza a salir, ¿no? Entonces, hay un ejercicio que es medio tonto, pero es chévere, ¿ya? O sea, es bien nerd, pero bueno, funciona bastante. ¿Qué es en qué consiste? Vamos a crear cuadraditos, ¿ya? Pero no lo vamos a complicar tanto, vamos a hacer de 9 nada más. Y le vamos a poner, por ejemplo, este verde, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es como empezar a hacer combinaciones sobre las cuales, cuando ustedes vean un conjunto de colores, no les reviente el ojo. Creo que eso es algo que pasa mucho, que cuando no se sabe combinar colores, tú ves y como que, a la mierda, mis ojos, te daña, ¿ya? Porque uno dice, puta, qué tóxico ese manejo de colores. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestro verde, ¿no? Vamos a ponerle acá un opuesto, que en este caso, ¿ustedes cuál creen que sería según nuestro círculo cromático? Según esto, estaríamos hablando de un rojito. Pero al mismo tiempo, un complementario de este rojo puede ser este naranjita que ya es un poco más cálido. Ahora, opuesto del naranja, ya nos empezamos a tirar por los azules. Y si ven esta paleta, no empieza a vibrar tanto. O sea, sigue siendo agradable a la vista, porque ningún color tiene un mayor dominio sobre los otros. Y simplemente ahorita estamos jugando con complementario opuesto. O sea, por ahí va el chiste de esto. No es, tampoco es una gran ciencia, ¿no? Pero les va a empezar a ayudar. Ahora, si yo quiero un complementario de esta acá, voy a tener el amarillo. ¿Cuál es opuesto del amarillo? El morado. Todavía seguimos en una paleta armoniosa, no, obviamente el amarillo, por ser amarillo, siempre va a vibrar un poco más, pero no molesta, no es invasivo a morir. ¿Por qué? Porque ahorita lo puedo bajar con este naranja que sigue siendo opuesto al morado, complementario del amarillo, y ya empieza a armarse esta gama. Ahora, estos colores, si nosotros deseamos, los podemos bajar en tonalidades, ¿no? ¿Qué quiere decir? Apaguémoslo un poco y empecemos a crearle otros tonos de la misma gama, pero le metemos un poquito más de luz o más blanco, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque esto nos empieza a formar más paletas de colores. Imagínense que vamos para este lado ahora y bajamos de un morado oscuro, ya tenemos un lila. Si ven acá ya se empieza a armar algo bonito. O sea, ya la paleta de colores empieza a ser más amplia, pero aún mucho más agradable al ojo. Y es ahí por donde uno debería ir practicando para darse cuenta que, maña, qué chévere. O sea, no es tan complicado ver el tema de manejo de color. Es básicamente entender este círculo cromático, es entender que existe por algo y está bueno conocerlo. En verdad, deberían ahorita
anotarlo para investigar y ver, oye, cuáles son las mejores combinaciones, qué representa cada color, porque eso les va a ayudar un montón, ¿ya? Entonces, ya teniendo, no sé, vamos a usar el tatuaje, ¿no? Ya teniendo nuestra forma, ¿cómo aplicamos color? Simplemente con el gotero. Vamos a ponerle el morado acá. El amarillo acá. Y ya tengo un objeto pintado, ¿no? Básicamente seleccionas la forma, escoges gotero, tienes tu paleta sobre la cual vas picando, ¿no? Y esto les puede ayudar un montón, tener ya su paleta predeterminada, tener el objeto y simplemente con el gotero empezar a picar, creo que les va a facilitar un montón la vida. Por decir, no, ya tengo esto, pero ahora voy con otra gama. Ahora, algo que también es importante es las proporciones de cantidad del color, ¿ya? No es lo mismo, por decir, que yo ponga todo esto en amarillo y trate de compensarlo apagándolo un poco, porque eso es lo que haces al ponerle colores un poquito desaturados a su lado. Es como tratar de reducir un poco lo que puede llegar a vibrar cuando un solo tono en bastante volumen tiene, ¿no? Es como cuando van a un concierto y ven un VIP con su polo naranja fluorescente. O sea, literal es como una cosa que irradia y uno y se queda así como impactado. Entonces, es algo por ahí, ¿ya? Pero bueno, esto es en cuanto al color como base y aplicado con ciertas cositas, ¿no? Como, bueno, empezamos a crear una forma, le hemos picado colores, pero los colores no necesariamente quedan ahí, ¿ya? Les voy a arrastrar acá la herramienta de color y le vamos a empezar a ver parte por parte. Dependiendo cómo creen su archivo, les va a salir esta barra, ¿ya? ¿Qué es lo que significa o qué es lo que tiene esta barrita? Básicamente, el modo de color, ¿ya? ¿Por qué? Acá está en CMYK porque obviamente este archivo estaba pensado como para impresión, que es lo que la mayoría de los archivos se trabaja. Ahora que si hacemos cosas para digital, obviamente lo vamos a trabajar en RGB, donde tendremos colores de pantalla, y ahí esa es otra onda, ¿no? Son todos estos colores reventados, saturadazos, pero son colores de pantalla. Entonces, cuando vamos al CMYK, a estos colores de acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar que la primera línea, obviamente es el cian, el segundo es el magenta, el tercero amarillo y K negro. Y por acá podemos tener el blanco y esta banderita de Perú, o la camiseta. Simplemente al seleccionarla estamos anulando el color. Ahora, estos colores también los podemos encontrar por acá. O sea, hay formas, ¿no? Por ejemplo, podemos entrar por la barrita de colores, por la que yo prefiero trabajar, o simplemente encuentran en esta forma, le dan doble clic y seleccionan los colores. ¿Qué es lo que no me gusta de esto? Que sacas colores sin saber en realidad de dónde estás combinando, ¿no? O sea, cuando tú modificas los colores por acá,
puedes ir pulseando o sabiendo, tengo tanto de cian, tengo tanto de magenta, o le falta un poco de amarillo, y empiezas a entender un poco más el color. En cambio acá es más, más al ojo, más, creo que por acá es, y vas viendo, pero no es como que, no es algo que esté seguro, y luego, man, yo tenía tanto de cada color, o de cada tono. Ya, entonces, un poco para que lo consideren, ya que es preferible trabajarlo desde mi lado o desde mi punto de vista, sabiendo qué contiene, ¿no? Qué porcentajes contiene de cada color. ¿Ya? ¿Qué más? Esto era... Sí, esto es en cuanto al color como tal. Ahora, hasta ahí tienen dudas, tienen preguntas, por favor, porque ya cuando empezamos a pasar a degradados, y ahí se puede empezar a poner un poquito más turbio la cosa. A ver, por favor, si es que tienen comentarios, digan, si no, sigo nomás. Bueno, ya. La imagen del tatuaje, saquémosla de Google nada más. O sea, en verdad, busquemos tatuajes tribal en Google y empecemos a redibujar. Por ejemplo, ¿qué es lo...? Eso se los voy a explicar también porque es importante, ¿ya? Voy a crear un archivo. Acá. Cuando, no sé, estamos bueno, los que usan Mac, después simplemente arrastran la imagen y ya está, ¿no? Pero esta imagen no les va a figurar como imagen, es como si estuviera expandida, ¿ya? ¿Y eso qué es lo que qué quiere decir? Que que no tiene un punto de origen real, simplemente es una previsualización digital. Pero si es que ustedes necesitaran editar esta imagen, no van a poder. ¿Por qué? Porque no la han descargado, no la han puesto como un link. Entonces, esta imagen lo que deberíamos de hacer es guardarla. Guardar imagen. Escritorio, vamos a ponerle... ¿Cuál es la forma correcta en PC, en Mac, como debería ser? Es esto. Van a archivo, van a colocar. Vamos a buscar acá. Acá está. Tatú. Y acá les va a salir, y este detalle a veces es medio tonto, pero es bueno, porque normalmente no les sale esto activado, pero actívenlo, activen la opción de enlazar, presionan colocar, y les va a aparecer de esta forma la imagen. Y simplemente dándole clic, ya les aparece. Ahora, si ven la diferencia, nos sale con estas rayitas, ¿no? Y esas rayitas nos quiere decir que esto sigue siendo una imagen. Cuando yo presiono Control I, me sigue saliendo estas líneas. ¿Qué quiere decir que es una imagen? Esto no es una imagen, esto es una previsualización nada más. Entonces, acá ya, por ejemplo, si yo voy a ventana, enlaces, que es esto, acá, y deseo editar el original, me va a salir esto. Me va a salir las opciones de buscar o actualizar. Por ejemplo, cuando más adelante veamos un archivo de Photoshop
que deseamos actualizarlo, simplemente grabamos lo que hemos hecho en Photoshop y se actualiza directamente en Illustrator. Ese es el gran beneficio de trabajar del modo correcto. Pero para el ejercicio o la cosa rápida, era simplemente arrastrar, pegar, control 2, bloquean la imagen y sobre esto empiezan a redibujar. Entonces, pero este es el modo correcto en el que se tienen que importar las imágenes, ¿ya? Ahora, algo que me olvidé comentarles que es chévere también, que es, por ejemplo, hay gente que dibuja un montón y les gusta, no sé, simplemente desean como que sus trazos o sus dibujos se mantengan tal cual y al pasarlos a vectores. En muchos casos la gente dice, no, sí, pero ya se ve muy artificial o el dibujo es muy falso porque no sé, ya está como que muy perfectito. Entonces, puede ser eso. Otra gente simplemente dice, ay, quiero vectorizarlo rápido. Y esto es algo en caso porque el programa ha evolucionado tanto en estos años que al comienzo, cuando tú ponías esta opción de vectorizar o expandir, salía cualquier porquería y no salía lo óptimo. Entonces, al final terminabas vectorizándolo igual. Pero, por ejemplo, ¿no? Cuando uno importa la imagen y la selecciona, le van a aparecer ciertas opciones acá, ¿ya? Y la que se usa es esta de acá, calco de imagen. Dándole clic, si se han dado cuenta, ha vectorizado la imagen. O sea, esto ya aún sigue siendo una imagen, pero ahora me aparece esta opción de expandir. Si yo presiono expandir, ya está vectorizado. Esta es la vieja confiable así para las cosas rápidas o las que no tienen presupuesto y tú dices, no me voy a matar haciendo eso. Y ahora, por ejemplo, ¿no? ya tengo esta imagen, dándole doble clic, dándole doble clic a cualquier imagen, entran como si entraran a un grupo. O sea, si ven que todo lo demás se ha puesto un poco gris o tiene como una especie de veladura, es porque están dentro de una selección o grupo, ¿ya? Entonces, ahora presiono varita mágica, selecciono lo blanco, borro, y ya tengo todo esto vectorizado. Y al estar vectorizado, ya puedo, por ejemplo, acá pongo semica, ya puedo ponerle color, ya puedo ponerle degradado, ya puedo hacer un montón de cosas con esta forma. ¿Eso se entendió? A ver. Dale, yo sí, no te preocupes. Puede ser con cualquier imagen, sí, pero imágenes que estén definidas. Por ejemplo, no sé, vamos a ver dibujo. Ya, mira, por ejemplo, tenemos este caso de Bugs Bunny. Ay, no. Mi perrito ya empezó a reclamar así. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con este dibujo, no? Si ven, la línea es bien delgadita o no está en tanta definición. Vamos a probar a ver qué tal sale. No es 100% seguro. Y si ven, a la hora de expandir la forma, ya se ha vuelto se ha perdido mucho detalle. O sea, este dibujo no estaba bueno para hacerle el calco interactivo, ¿no? Entonces, es mejor a veces buscar dibujos con un contorno bien marcado o bien definido. ¿Ya? O, por ejemplo, si son dibujos propios, no, estos de acá son una desgracia. Esto puede que salga algo mejor, pero
tampoco le meto mucha fe. Ahí ves, o sea, acá pierdes demasiada información. O sea, es demasiado lo que no... Tienen que buscar, o si son sus propios dibujos, traten de delinearlos con plumones. O sea, es que podría ser algo más. Horrible. O sea, hay que buscar los mejores dibujos, quizás en una mejor calidad. Esto se va a reventar también. Por eso es que hay cosas que el programa o bien te ayuda o bien te estorba, ¿no? Entonces, hay que saber para qué. Ahora, como les digo, no es perfecto este tipo de calados, o mejor dicho, de vectorizado, ¿no? ¿Por qué? Porque si ven estas puntas, esto está mal, porque debería terminar en un solo nodo acá, ¿no? Pero tienes 1, 2, o sea, ya empiezas a tener unas construcciones cochinas. O sea, que es donde mientras más puntos tengas, es como que medio se empieza a poner complejo tu archivo. Ya. Bueno, sí, hasta ahí estábamos todo bien con los vectorizados, color, estamos bien. Ahora vamos a pasar al color y el degradado, ¿ya? Como yo les mencioné inicialmente, yo uso mucho estas de acá. Color, degradado y transparencia. ¿Ya? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué uso el color de esta manera y no por ejemplo, acá en ventana muestras, ¿no? Muestras. Yo podría escoger colores por acá y ir marcándolos, y listo. Más no tengo un control ahí de los porcentajes que realmente quiero, ¿no? Entonces, esto es como cuando ya van chambeando y el día a día, van afinando un poquito, y en verdad eso parece medio tonto, pero afinan un poco el ojo con el color. Saben cuánto o de qué cosa bajarle un poquito del porcentaje. Esto cuando hago retoque de imágenes, es como que, no sé, siento que está muy amarillo, ¿no? Fácil, bájale 2 puntos de tal. No sé, auméntale un poquito más gente, auméntale eso. Y eso es por la costumbre de trabajar con proporciones o porcentajes de color, ¿ya? O sea, eso en verdad es medio inconsciente, pero se da, ¿ya? Ahora, vamos a ponerle... Vamos con este tono. Ya. La herramienta, bueno, la propiedad de degradado, básicamente es que le demos luz y sombra a un objeto, ¿no? O sea, tenemos el objeto y presionando G y clic podemos direccionar hacia dónde va. Tenemos diferentes tipos de degradados. Por ejemplo, tenemos el lineal, que es el que está usando. Tenemos el radial, que lo que quiere decir, obviamente, es que va a ir de modo radial. Pero que también lo podemos modificar. Por ejemplo, ¿no? Esta es nuestra barrita donde nos sale desde dónde a dónde está yendo la luz o la sombra. Entonces yo puedo invertir los colores y puedo hacer que la sombra sea la que se expanda hacia afuera en lugar de la luz hacia adentro, ¿no? Como era inicialmente. Ahora, ¿qué más podemos hacer con esto? O sea, tenemos el otro tipo de...
No, se colgó. Ahora tenemos el otro gradient, que bueno, básicamente existe porque se les ocurrió, más no es funcional. ¿Ya? Van a usar lo más probable estos dos en toda la vida. Honestamente son los que más se usan. Y se pueden modificar. Por ejemplo, ¿no? Yo presiono G y me sale esta barrita. Y en esta barra me salen porcentajes, o sea, yo puedo ir moviendo hacia dónde quiero o cuánto deseo el degradado. Lo puedo modificar desde aquí o desde la barra de acá abajo, simplemente girando hacia la izquierda, hacia la derecha, y eso se va a ir moviendo, ¿no? Puedo agregarle colores, puedo agregarle más degradados, claro que yes. Eso se hace así, nada más. Arrastran y le ponen un color, le dan clic. Esto lo voy a explicar bien porque puede ser medio confuso. En esta barrita de acá abajo, simplemente al darle clic, les va a aparecer otro tonito más. Si ven, ¿no? Por ejemplo, acá ya me ha aparecido otro blanco. Pero este blanco, y lo voy a poner negro al 100%. Ahora, yo le voy a dar otra vez clic acá y lo voy a poner blanco al 100%. Este de acá lo voy a ajustar un poco más y le doy clic acá y que sea blanco. Y le voy a dar un gradient lineal. No. Esto acá, esto está en negro. Y por ejemplo ahora ven y me sale como una especie de un gradient metalizado a morir. Parecen tubos de esos gradients de los 90s que funcionaban chévere. Y esto ya es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ven acá y pueden modificar, pueden decir, oye, no sé, siento que pueden controlar la distancia de la luz y la sombra. Y eso es bien, pero bien chévere. ¿Verdad? Me parece una cosa súper divertida. Por ejemplo, ¿qué más podemos hacer con esto? O sea, ya pueden empezar a jugar, básicamente, empezar a crear formas, dependiendo también de... ¿no? Ahí ya tenemos algo. Ahora, esto le podemos aplicar color también, obvio. Y vamos a hacerlo de este modo. Voy a duplicar mi objeto. Acá el circulito. Y voy a arrastrar. Esto para poner color lo podemos hacer de una forma bien sencilla. Nos sale este color porque es el que está seleccionado y lo arrastramos simplemente presionando clic sobre el color y arrastrándolo a la barrita. Ya nos sale el tono. Voy a sacarle, si desean eliminar los colores que han agregado, simplemente seleccionan y arrastran hacia afuera. Ahora, algo que es como una especie de regla, no sé, como una regla autoimpuesta, es que no utilicen los colores de la manera, por decir, chusca, o sea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces vamos del color a la luz de un modo muy, muy radical, por decir. Tenemos el azul y en la otra esquina de frente nos vamos al blanco. Y esto es como, este tipo de degradados como que no va para nada, pues, o sea, se ve bien feíto. ¿Por qué? Porque lo que deberíamos tener es un duplicado de color y el segundo tono
es bajarle un poco los tonos del color, pero en la misma gama, ¿no? O sea, ven que, por ejemplo, acá ya empieza a hacer un gradient más limpio, es de un color intermedio a una luz, pero luz de color. No es una luz que te está quemando el objeto. No sé si me dejo entender ahí. Si tienen ahí preguntas, porfa, porque esto del gradient es medio denso, pero básicamente es esto, ¿no? Es como evitemos de cualquier forma el gradient de ese modo, o el gradient hacia negro, ¿no? Cuando uno utiliza un color y le pone el degradado hacia negro, les va a aparecer esta cosa horrible, este gris, que literalmente te está ensuciando el color, o sea, te lo está matando. ¿Cuál sería la forma correcta de utilizar un color en degradado hacia oscuridad? Simplemente sacamos un duplicado del mismo color, lo mismo que hicimos para la luz, pero tengo un porcentaje de azul y un porcentaje de negro. Si comparan los dos gradientes, van a ver la diferencia y por qué es como el modo correcto, ¿no? O sea, ven el color puro, el color limpio, no está con ese gris. Es un pase como que natural en el color. Entonces, por ahí es donde les sugiero que exploren. Ahora, ustedes si desean el color gris, ya es cada criterio de cada uno, ¿no? Pero lo óptimo es esto. Ahora, hay una cosa que pasa con los degradados, y eso es algo que siempre me molestó con el programa. Solo tienes una sola dirección, una sola forma de dirigir la luz, ¿no? O sea, si ven, por más que yo le pueda modificar el color o lo que quieran y todo esto, y por razón, no, yo quiero que sea radial y toda esta cosa, chévere. Pero siempre hay una dirección de luz y siempre hay una dirección de sombra, ¿ya? Y eso te condiciona de cierto modo. Entonces, ¿cómo haría si es que deseo generarle mayor volumen a este gradient o a este objeto aplicándole diferentes puntos de luz o diferentes puntos de sombra? Para eso era algo que les había comentado en un inicio, que era el control C, control F. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente. Tengo mi objeto base, que no tiene degradado, no tiene nada. Esto está en color plano nada más. Control C, control F. ¿Dónde está? Ya. Este supuestamente era el degradado que tenía, pero lo que voy a hacer es quitarle. Ahora, a ver, por eso. Control F, ya está. Ahora sí. Ya. Le he sacado un duplicado a mi objeto base y lo que he hecho es pegarlo en el mismo lugar. ¿Ya? En esta parte de acá, si ven, los dos tienen porcentaje a 100. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir? Que está a full el color. O sea, en los dos extremos, ya sea luz o sombra, está el 100%. Entonces yo quiero hacer algo acá que es generarle sombra. Lo que voy a hacer es, selecciono un lado y le voy a poner 0%.
pero es un 0% no hacia blanco, sino hacia el mismo azul. Y ahora, en transparencia, y aquí es donde empiezas a jugar un poco ya con la combinación de propiedades. Teníamos inicialmente un color, teníamos después el color con degradado, y ahorita le vamos a poner color con transparencia y propiedad, ¿no? Que es esta de transparencia, le voy a poner multiplicar. Y el gradiente lo quiero acá. Y él me puede decir, oh, ya, pero es la misma cosa, ¿no? O sea, esto y esto se parecen un montón. Sí y no, porque al ponerle una transparencia del mismo color, lo que haces es levantarlo un poco más. Aquí estoy levantando un poco más el mismo tono y le estoy generando una sombra limpia, ¿ya? Ahora, pero el chiste era tener diferentes puntos de degradado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Selecciono nuevamente lo que he copiado, control F, y empiezo a generarle otro gradient. Entonces, control F, empiezo a generarle otro gradient. Control F, y otro volumen más. Entonces, control F, y así puedo ir teniendo distintas capas de degradado, pero con diferentes direcciones. Ahora, por ejemplo, para que lo vean, voy a como desglosar, pero tengo una capa, 2 capas, 3, 4, 5. Bueno, 5 capas que le había agregado y las había superpuesto sobre el mismo objeto, ¿ya? Y era simplemente control C, control F, control C, control F. Y eso te genera esta especie de volumen. Hasta ahí tienen preguntas, por favor. No, seguimos nomás. Bueno. Igual después le voy a dejar sus ejercicios, ¿sabes? Por si acaso. Ahora, una vez que tenemos esto, es como que dices, oh, man, ya empezamos a jugar con... Hemos pasado de una forma plana, que dices, ah, ¿para qué? Hemos hecho nuestro cuadrito de colores todos pasteles, que dices, ah, man, ya sí, por ahí empiezo a entender un poco lo del color. Estamos comenzando a entender cómo generar volumen, y ahora vamos a empezar a jugar ya con formas, ¿no? Igual igual voy a seguir con el circulito y esto porque lo que tienen que hacer es, de hecho, practicar para que les salga estos degradados. Y a ver, esto se los dejo. Bueno, no, vamos a hacer esto. Algo que todavía no les había comentado es la herramienta de construcción que es como que invento de Dios, literal. O sea, esto es como de lo mejorcito que hay. ¿Por qué? Porque así como está la plumita con la cual construimos y todo, y está el control C y control F, el control C y el control F tú puedes trabajar bastante de la mano con el buscatrazo, ¿ya? ¿Qué es el buscatrazo? El buscatrazo es una propiedad para construir objetos de manera rápida o unirlos o sacar las diferencias. ¿Cómo funciona? Básicamente tienes un objeto, tienes otro, lo seleccionas, buscas, por ejemplo, utilizas la primera opción y lo que hace es unirlos. Hasta ahí es como que normal. Selecciona y los une. Tienes dos objetos,
tienes este y este, lo seleccionas, utilizas la segunda y te quedas con la diferencia. ¿Ya? O sea, el objeto que esté encima del otro, lo que va a hacer es escalar al objeto que esté debajo. Entonces, ahí es como si fuera una cuchilla y lo cala. Entonces tienes esta especie de media luna por acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo este objeto en esta posición? Y ahora aplico la tercera. Lo que hace es la diferencia. Perdón, no, la intercepción. O sea, si tengo estos dos de acá, selecciono, aplico el tercero y me va a quedar lo... ¿Se acuerdan cuando en el cole estábamos y veíamos los conjuntos y todo eso que uno dice, ¿para qué me va a servir en la vida? Bueno, todavía seguimos preguntándonos eso, pero al menos ya lo vemos como dentro del programa, ¿no? Como dices, man, yo por ahí algo me acuerdo, algo se me hace referencia. Entonces, para eso va esa opción. Y la cuarta lo que hace es la exclusión, ¿no? Entonces, lo que no tienen en común, ¿no? Es lo de afuera y se queda el objeto. Ahora, ¿por qué es importante esto? No es por, o sea, cuando lo ven de modo individual puede ser como que, oh, ya, pero ¿para qué me va a servir ese objeto, ¿no? O sea, o esa función. Voy a poner por acá. Esto. Ya. Vamos a hacer un simple, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas básicas para empezar a practicar el programa es redibujar logotipos, ¿ya? Pero redibujarlos también sin saber un poco las herramientas no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta va a ser nuestra base. Cuando presionan X, cambian el color al trazo, ¿ya? Acá simplemente le voy a quitar el trazo. Regreso, estoy con el color plano nada más. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Control C, Control F. Tengo mi duplicado en el mismo lugar. Hago mi formita. Lo voy a tratar de simular nada más. Hago una forma con la plumita que ni siquiera le estoy cerrando. Selecciono la copia, porque estoy trabajando con la copia. Y calo con intercepción. ¿Por qué? Porque si ven, tengo esta forma. Tengo la base, pero yo solo deseo esta parte de acá, que es la que me sirve. Calo, cotero, ya tengo la parte de abajo. Selecciono la base, copio, pego, comando C, comando F, que quiere decir que tengo mi duplicado acá abajo. Y ahora más o menos simulo un poquito la curva que tiene esto. Y hago lo mismo, estoy seleccionando mi forma, la base, calo con intercepción y ya está. Ahora, ¿cuál es el beneficio de esto? Que por ejemplo, si pongo control Y, tengo la forma correcta, está construido de la manera correcta. ¿Por qué? Porque tiene lo que es el logotipo. Y no tienes puntos sueltos por ahí flotando. Ahora, ¿qué otro beneficio puede traernos esto? Y ahí es donde vamos a empezar un poquito ya a jugar con los degradados, ¿no? O sea, para algo los hemos visto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a jugar con la base. Control C, Control F. ¿Por qué? Porque quiero darle un volumen general a todo. Allá. Entonces tengo Control C, Control F, pero el efecto o volumen se lo voy a dar sobre todo mi objeto, ¿no? Entonces,
voy a mandarlo adelante, control F, y lo que voy a hacer es crear una sombra para todo. Selecciono, calo, voy a poner en gris, voy a transparencia, multiplicar, acá le puedo bajar un poco, o le bajo un poquito el gris, mejor. Y ya me empieza a generar una pequeña sombrita y ya te está generando algo de volumen. Entonces, control F, selecciono, calo, en este caso lo voy a poner superponer. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo funciona cada una de estas opciones sobre cada objeto. No siempre y nunca, o mejor dicho, casi nunca, va a rebotar de la misma manera el efecto sobre el objeto. Cuando ustedes ponen multiplicar algo, literalmente están diciendo, quiero que esto me genere una sombra. Multiplicar casi siempre es sombra. Superponer, brillo. ¿Ya? Esa es la clave. ¿Ya? Ahora, ahí uno puede decir, ah, man, ya tiene su luz y su sombra, ya tiene algo de volumen, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nos ponemos un poco más, más curiosos? Decimos, oh, pucha, como tengo esta forma independiente, ¿la puedo seguir trabajando? Claro que sí. Entonces, le saco un duplicado y empiezo a formar. ¿Qué es lo que quiero? Es esta parte de acá, de intersección. Y ahora esto, le voy a picar la sombrita. Empieza a tener aún más volumen. Ahora esta de acá, ¿no? Control C, estoy seleccionando la base. Control C, Control F en el mismo lugar. Selecciono. Calo. Control X. Selecciono la base. Control F. Y ahí comienza a tener un poquito de más volumen aún, ¿no? Y así, y básicamente así pueden ir empezando a transformar, deformar, crearle más volumen, empezar a jugar con los degradados. Esta es la parte de experimentar, ¿ya? O sea, eso es lo que teníamos que ver ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? Porfa, practiquen la construcción primero del tatú, ¿ya? Redibujen cualquier tatú y métanle ya color. Empiecen a probar un poquito con los colores. Si ya se animan y se mandan con lo del logo o la construcción de esto con degradados, sería ideal. La otra clase, pero mañana que nos toca, lo que vamos a hacer es es un ejercicio para que empiecen a manejar los degradados y empiecen a entender el volumen, cómo es luz, sombra, cómo te puede generar esto. Y va a ser un poco un ejercicio tipo lo que les mostré al inicio de Catalina Estrada, ese tipo de ilustración que se puede realizar. Creo que lo podemos hacer en 1 hora y media, 2 horas, no hay problema. Y lo van a entender porque en verdad no es complejo, es simplemente analizar la forma, es verla, observarla y, man, ya si va luz acá, esto tiene sombra y esta sombra refleja sobre tal, y ahí viene el jueguito, ¿no? Pero como les digo, porfa, practiquen estas herramientas, ya empiecen
a jugar un poco con esto. Les voy a pasar este archivo, el que tengo, donde están todas estas formas, para ver que les pueda servir como referencia, pero básicamente es eso, ¿ya? Si tienen preguntas o dudas, por favor, para ir cerrando yo. Bueno, ya. Si no hay preguntas, tranqui. Igual, porfa, ahí les mandé en el chat, están unos links, tanto de la página como de algunos videos de YouTube. En verdad se los recomiendo un montón. Creo que les puede servir bastante para que lo analicen, lo vean y ya. ¿En dónde, profesor, envió? Acá, en este chat están, pero igual si no los copio al grupo de WhatsApp. Ah, ya, profesor, gracias. Ahí se los he pasado al grupo. Y nada, chicos, eso es, porfa. Cualquier cosita o cualquier duda, no duden en escribirme por el WhatsApp, no hay problema. Ahí les contesto. ¿Ya? Bueno, eso sería por ahora. Así que ya nos vemos mañana. Chao, gente. Adiós.